Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase, la primera clase post vacaciones de invierno. Y como lo dice el título, en la clase de hoy vamos a arrancar con un nuevo tema, introduciendo un poco el concepto de energía, al menos para lo que nos compete a nosotros, que lo vamos a ver aplicado a energía en los enlaces químicos. Em, A mí lo que me estuvieron diciendo es que no vieron mucho el concepto de energía en física del año pasado, así que la clase de hoy voy a intentar ser un poco introductoria, eh, pero igual no va a compensar, digamos, lo que se ve en energía de una materia de física. Así que si alguien después de este año en algún ingreso a alguna universidad tiene que rendir una materia de física, sepa que el tema de energía no lo tiene cubierto. Bien, entonces, la energía es un concepto que es muy complicado de definir. De hecho, está muy poco definido a lo largo de la historia. Em, Incluso los mejores físicos del mundo, ganadores de premio Nobel, etcétera, han, digamos, se han puesto de acuerdo en que la definición de la energía es un tema demasiado complejo y que en cierto punto excede a la necesidad de aplicación de la misma. Es decir, el concepto de energía puede aplicarse de manera muy correcta y es un concepto muy útil sin necesidad de pelearse con qué es exactamente. Entonces, como un breve repaso muy básico de física, tenemos que saber que hay dos tipos de energía. Fundamentalmente en todo el universo la energía se divide en dos clases. Tenemos el concepto de energía cinética y el concepto de energía potencial. Bien, ¿qué va a ser la diferencia, digamos, entre cada una de estas energías? Bueno, la energía cinética, como quizás un poco lo dice su nombre, es la energía asociada al movimiento de los cuerpos. Mientras que la energía potencial la podemos definir como la energía acumulada por los cuerpos en base a alguna característica. ¿Cuál es em, ¿Cómo sería el cálculo de cada una de estas energías? Bueno, la energía cinética siempre se calcula de la misma manera. La vamos a agregar S, que sería un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, fíjense que está directamente asociada al movimiento de un cuerpo, incluye su masa e incluye la velocidad a la cual ese cuerpo se mueve elevado al cuadrado. Bien. Mientras que la energía potencial, dependiendo del caso, va a tener diferentes maneras de ser calculada y es la energía de interés, digamos. Siempre es la energía que yo quiero calcular, la energía potencial. ¿Por qué? Porque la energía cinética es súper definida, es muy fácil encontrarla, mientras que la energía potencial es mucho más complicada. Entonces, en lo que respecta a la química, toda la energía a la que nos vamos a referir va a ser energía potencial. La cinética no la vamos a tocar, la cinética es parte de la física. ¿Podríamos analizar la energía cinética asociada al movimiento de moléculas? Por supuesto, y de hecho es un tema de interés, se estudia un montón en toda carrera, en toda investigación, se estudia la energía cinética asociada al movimiento de partículas con diferentes modelos, pero no es lo que vamos a ver, porque nosotros nos vamos a centrar en la energía correspondiente a los enlaces químicos y esa energía va a ser potencial. Al menos por este tema. Quizás un poquito más adelante hablemos algo de la energía cinética de las partículas. Pero por ahora nos vamos a centrar en el concepto de energía potencial. Entonces, vamos a hablar siempre, como cuando mencionemos la palabra energía, vamos a hablar siempre de energía potencial. Por ende, vamos a directamente
borrar el concepto de energía cinética. Bien. Entonces, ¿cómo entendemos la energía potencial? Bueno, al ser energía acumulada siempre es la energía que yo podría utilizar. Por ejemplo, si algo está elevado a una altura determinada del piso, del nivel de la Tierra, eso tiene una energía potencial por el simple hecho de estar a una determinada altura. Se llama energía potencial gravitatoria. ¿Por qué podemos saber que tiene una determinada energía potencial? Muy simple, porque si yo rompo con lo que sea que esté sosteniéndolo, se va a mover, se va a caer. Eso significa que está pasando de tener energía potencial a energía cinética. Está gastando esa energía potencial. ¿Sí? Lo mismo pasa con cargas en un campo eléctrico, que es algo excesivo, pero es para que entiendan que está en todos lados. Y por sobre todas las cosas, esto pasa en un resorte. ¿Sí? ¿Por qué hablo de un resorte como por sobre todas las cosas? Porque va a ser algo que vamos a usar bastante para entender cómo se comportan los enlaces. Entonces, cuando yo tengo la energía potencial y quiero analizar en un resorte, la energía potencial tiene una fórmula que es un medio por la constante del resorte por lo que se conoce como eh, estiramiento al cuadrado. Sería, vamos a ponerlo como L0 menos L al cuadrado. O sea, es muy simple. Lo que quiero que sepan con esto es que la energía del resorte está asociada directamente a qué tan estirado o contraído está, lo cual tiene bastante sentido, porque si yo contraigo un resorte y lo suelto, el resorte trata de volver siempre a su estado normal, digamos. Lo mismo si lo estiro. Por consiguiente, está gastando energía potencial y la pasa a energía cinética para volver a establecer un equilibrio. Es decir, todo lo que yo al soltarlo, al dejarlo suelto, al romper algún tipo de barrera, se mueva, puedo asumir que tenía energía potencial. Entonces, después de esta breve introducción, vamos a dejar que la energía potencial de un resorte se calcula de esta manera, a modo más básicamente ilustrativo. Entonces, hablamos de que la energía de los enlaces tiene forma de energía potencial. A partir de ahora le vamos a decir energía seca, porque la cinética no la vamos a tocar. Y podemos entender la energía de un enlace como cuánto me cuesta a mí deshacer ese enlace. Vamos a darle en la cabeza la forma de un enlace covalente, aunque esto no necesariamente vale solo para enlaces covalentes, podría valer para una unión iónica tranquilamente, porque ni siquiera nos vamos a meter con la definición del enlace, pero en la cabeza tengamos la idea del enlace covalente solo porque es gráficamente más entendible. ¿Bien? Entonces, a mí me cuesta romper un enlace. Bien, ¿qué significa ese me cuesta? Ese me cuesta se traduce en energía. Esto lo venimos hablando, creo que desde el principio de la materia, que yo les menciono que cuando yo digo que algo cuesta es porque me cuesta energía siempre. Cuando hablamos de que algo es más estable, tiene que ver con la energía también. Algo es más estable porque me cuesta más energía romperlo normalmente. Hablamos de la energía de ionización. ¿Qué era la energía de ionización? La energía de ionización era lo que a mí me cuesta sacarle un electrón a un átomo. O sea, la moneda de cambio, digamos, para todo proceso de la química es la energía. ¿Sí? Hablamos en redox de los potenciales. El potencial está íntimamente ligado con la energía. ¿Sí? De hecho, la diferencia esa diferencia de potencial redox que calculamos, que vimos si era positiva o negativa, se puede asociar muy fácil con una ecuación que se llama ecuación de Nernst. O sea, directamente se le aplica un logaritmo, se lo multiplica por unas constantes y ya tenemos una energía asociada a eso. Es decir,
Siempre que hablamos de lo que me cuesta un proceso o de lo estable que es algo, estamos hablando de su energía y por sobre todas las cosas de la energía de sus enlaces. ¿Sí? Entonces, vamos a entender un enlace como un resorte. Esto que estamos haciendo se llama modelar. Hablamos bastante de la definición de modelos, pero ahora estamos aplicando un modelo nosotros. Porque estamos diciendo, bueno, el enlace más o menos se va a parecer a un resorte. Bien, entonces vamos a hacer dos ejes. Vamos a tener en un eje de coordenadas la energía, que la vamos a simbolizar con la letra E. Esto en el eje Y. Y en el otro eje de coordenadas vamos a tener la distancia entre dos átomos. Es decir, yo tengo un átomo acá, otro átomo acá. Están unidos por un enlace covalente. Recuerden que podría no ser covalente, pero a fines prácticos es más entendible. Están unidos por un enlace y este enlace mantiene una cierta distancia. O sea, yo estoy midiendo la distancia entre los átomos. Esta es la distancia D entre átomos. Ante la pregunta inminente, ¿es la distancia entre el centro y el centro, entre el borde y el borde? Normalmente se toma la distancia entre el centro y el centro porque recuerden que los átomos no son pelotitas, entonces no tienen un borde. Pero la realidad es que a fines de lo que vamos a explicar ahora no importa. Es la distancia, tómenla de donde la tomen. Porque vamos a hablar de que sea chica o se agranda la distancia y en ambos casos es lo mismo y eso no cambia. Bien, entonces, si este enlace fuera un resorte, su energía se calcularía con esta forma, ¿sí? O sea, este L menos L0 lo podemos cambiar por distancia, porque sería la distancia a la que se encuentran, o más o menos, o distancia menos algo, no importa. Es casi la distancia. Entonces vemos que la energía tendría la forma de la distancia al cuadrado, porque tengo un medio por una constante por una distancia al cuadrado. Entonces, ustedes esto lo deben saber de matemática. Esto tiene forma de una función x al cuadrado. La función x al cuadrado es una parábola. Por consiguiente, si yo interpreto que que el enlace es un resorte, va a tener esta forma. ¿Sí? Una forma de parábola, imagínenla un poco más bonita. ¿Por qué hago todo por debajo del eje X? Por un tema de convención, lo vamos a hablar en breve. Por ahora es lo mismo, está corrido para arriba o para abajo, estamos analizando un tema de forma, nada más, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Si yo lo pensara perfectamente como un resorte, yo sin importar a qué distancia me fuera, siempre se mantendría esta forma, es decir, esto seguiría así y esto seguiría así. Ahora, ¿qué pasa? Pensemos en un resorte un poco más real. Si yo tengo el resorte y lo empiezo a estirar, es verdad que cada vez me va a sumar energía, porque cada vez va a querer volver más a su estado normal. Ahora, llega un punto en que lo estiré tanto que el resorte se deformó. Por ende, deja de hacer energía, deja de ejercer esa energía potencial de la misma manera. Algo así podemos considerar que pasa con este enlace. ¿Por qué? Porque yo tengo dos átomos unidos por un enlace. Los empiezo a separar, el enlace empieza a hacer fuerza para mantenerlos unidos. Estoy mezclando conceptos de fuerza y energía, pero bueno, no importa. Empieza a hacer fuerza para mantenerlos unidos, por ende estamos acá a una energía cada vez mayor. Ahora, llega un momento en que el enlace se rompe si yo lo separo. O sea, si yo separo demasiado los átomos no tienen interacción entre sí porque están a una distancia demasiado considerable, por ende el enlace se rompe.
Entonces, plantear que yo sigo sumando energía sin importar a qué distancia me vaya, no es el modelo más correcto. Entonces, ¿qué podemos entender? Bueno, podemos entender que, digamos que cuando esté cerca de esta parte, que sería la distancia de enlace, digamos, perfecta, o sea, la distancia más estable, vamos a estar más o menos igual, pero después me voy a abrir siempre un poquito porque esto se gasta. Y va a llegar un momento en que directamente ya la energía pasa a ser constante. ¿Por qué? Porque los átomos no se ven. O sea, si yo me voy a distancias muy grandes, lo que tengo es que la energía directamente pasa a quedarse en el mismo valor. Es la energía de tener los dos átomos separados. No, como no se atraen, están demasiado lejos, no interaccionan, no puedo seguir sumando energía. Ahora, ¿qué pasa cuando yo trato de juntar, de contraer demasiado el resorte? Eh, el resorte es muy raro que se deforme cuando, cuando yo lo contraigo, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pienso en un átomo? Si yo lo contraigo demasiado, estaría considerando que las nubes electrónicas se empiezan a tocar, lo cual es prácticamente imposible y justamente incluiría una energía demasiado grande. Piensen en el tema de los orbitales que vimos, de que cada electrón está en un orbital diferente, y piensen en dos átomos que están llenos de electrones. Tienen todos sus orbitales ocupados con dos electrones, uno para arriba, uno para abajo, con los dos spins. Si yo juntara esas nubes electrónicas, estaría intentando que los electrones de uno entren en los orbitales del otro, lo cual no se puede. O sea, es muy... precisamente el no se puede de ahí porque tengo orbitales llenos, está hablando de no hay energía suficiente para hacerlo. Bien, o sea, recuerden, si los dos átomos tienen enlaces completamente, tienen orbitales muy llenos, y yo los intento juntar a más no poder, estaría tratando de que los electrones de uno se metan en los orbitales del otro que están llenos. Eso no se puede. Pero si tienen los dos orbitales vacíos, ¿qué hacemos? Bueno, si los dos tienen orbitales vacíos, podemos pensar que llega un momento en que lo traigo tanto que se ven los núcleos. Y si se ven los núcleos, nada tiene sentido, ¿sí? O sea, es demasiada energía tenerlos juntos. Por ende, con esta rama lo que voy a tener es una desviación, pero de esta manera. Uy, lo último que una desviación de esta manera. O sea, la forma es más o menos igual, es un poco más abierta y por sobre todas las cosas nunca podría pasar este eje, ¿sí? Nos hace una sin duda. Entonces, lo que tenemos acá es una idea de cómo me queda la energía de un enlace en función de la distancia entre los átomos. Este grafiquito está, o sea, parece súper simple y parece una idea muy tonta, pero de verdad esta aproximación se usa para hacer cálculos muy complejos, y lo que se obtiene es justamente esta forma, esta forma, esta idea de energía en función de la distancia. Bien, entonces, cuando tengamos que pensar la energía de un enlace, vamos a pensar en esto. Si yo junto los átomos, la energía crece hasta el infinito. Si yo los separo, llega un momento que los átomos no se ven y la energía me queda constante. Justamente el cero de este gráfico está puesto más o menos en donde en el nivel de energía en el que los átomos no se ven. Bien, entonces esta es la idea de cómo se comporta la energía en un enlace. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Bueno, vamos a de esto saber que esta distancia, este valor, es decir, la distancia entre el eje, que recordemos que está en la energía, en el valor de energía de los dos átomos por separados, el eje y el fondo de este pozo, es la energía del enlace.
¿sí? Lo cual tiene sentido, es lo que me cuesta de agarrar el enlace y romperlo. O sea, pasar de tener los dos átomos perfectamente enlazados a tenerlo perfectamente separados sin interacción. La energía de enlace justamente la vamos, o sea, se define con este valor y lo vamos a definir coloquialmente como la energía necesaria para romper un enlace. Es decir, siempre voy a hablar de energía gastada y por convención yo gasto energía rompiendo enlaces y gano energía formando los mismos. Es decir, yo voy a gastar energía en romper enlaces y voy a ganar energía cuando yo logre formar enlaces. Y ahora es donde pensamos 2 segundos en donde tengo procesos que incluya ruptura y formación de enlaces, y eso es justamente la definición de una reacción química. Entonces, las reacciones químicas van a tener energías asociadas que van a tener que ver con qué enlaces se rompieron del lado de los reactivos, qué enlaces se formaron del lado de los productos, y eso me va a dar rendimientos energéticos. Eso, hasta acá vamos a llegar hoy. La clase que viene, que deberían ser mañana, vamos a meternos con esto de la energía en las reacciones, pero esto les sirve como introducción para entender de dónde estamos hablando de las energías de un enlace, ¿sí? A partir de mañana vamos a hablar de la energía directamente como un número, pero esto les sirve para entender de dónde viene. Y recuerden esto que les dije, lo que hicimos con este ejercicio es aplicar un modelo que se llama modelo del oscilador armónico, eh, y que no es, parece una cosa muy boba, pero es una aproximación que se usa muchísimas veces para cálculos muy complejos. Eh, bueno, eso va a ser todo por hoy. Hasta la próxima.